Mucha gente dice: soy cristiano. Soy cristiano. Entonces, ¿qué tipo de persona es realmente un verdadero cristiano? El hermano Heber dice verdaderamente: no es que todos los que se llaman cristianos sean verdaderos cristianos. Solo aquellos que reciben el Espíritu de Jesucristo son cristianos. Por ejemplo, en la religión se dice: ¿crees en el cristianismo? Ellos dicen: creo en el cristianismo. Soy cristiano. Pero que digan eso no significa necesariamente que sean cristianos. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Cristo son cristianos. Así, dentro de la religión, ellos ni siquiera saben que existe el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿cómo podrían recibir el Espíritu de Cristo? Ni siquiera han oído hablar de él. Por eso, el hermano Heber dice verdaderamente que los cristianos dentro del cristianismo no son verdaderos cristianos. Solo se puede decir que son religiosos cristianos, creyentes del cristianismo, pero no creyentes en Jesucristo. Sin embargo, un verdadero cristiano debe tener el Espíritu de Cristo para ser un cristiano. Veamos si hay alguna enseñanza bíblica que diga que se debe recibir el Espíritu de Cristo para poder ser cristiano. Leamos esto. El hermano Heber dice, en Romanos capítulo 8, sección 4. Aquí dice: en cuanto a vosotros, ya que el Espíritu de Dios está en vosotros, no sois personas de la carne, sino de Cristo. Personas del Espíritu. La siguiente frase es la más importante. Aquí dice: si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. ¿Qué significa esto? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Esto quiere decir, significa que, si no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es cristiano. Por lo tanto, ser cristiano no es algo nominal, sino que realmente tener el Espíritu de Cristo es lo que te hace cristiano. Entonces, ¿cómo es esto? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Heber dice que es real. Sin el Espíritu de Cristo, entonces no es cristiano. Hablemos de una verdad muy real. Si el Espíritu de Cristo vive dentro del hermano Heber, entonces Jesucristo es el Señor del hermano Heber, y el hermano Heber es cristiano. Si el Espíritu de Jesucristo vive dentro de los hermanos y hermanas, entonces Jesucristo es verdaderamente el Señor de los hermanos y hermanas. Cada día que viven los hermanos y hermanas, viven para el Espíritu que habita dentro de nosotros. Pertenecemos a lo espiritual, a los que están bajo el nombre del Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo está dentro de los hermanos y hermanas. Por lo tanto, todos aquellos que tienen el Espíritu de Cristo dentro de ellos son cristianos. Y estos hijos, vivir es realmente vivir para Cristo, y morir es morir para Cristo. Si el Espíritu de Cristo no habita en esa persona, no es cristiano, ni pertenece a Cristo. Entonces, si vive, tampoco vive para Cristo. Y si muere, tampoco muere para Cristo. Así, hermanos y hermanas, entienden que uno debe tener el Espíritu de Cristo para pertenecer a Cristo. Esto es algo que todos nosotros, los hijos, entendemos. Entonces, ¿realmente tiene Cristo su propio Espíritu? Desde la antigüedad, siempre hemos oído hablar del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que no hemos oído hablar del Espíritu de Cristo? Esto se debe a que el Espíritu de Cristo sí existe, solo que la Biblia lo menciona muy poco. La mayoría de las veces menciona el Espíritu de Dios. Pero en Romanos hay 2 lugares donde se menciona el Espíritu de Cristo. Y en Romanos, el apóstol Pablo menciona el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿el hermano Heber mismo ha recibido el Espíritu de Cristo? De esta manera, Heber dice que tiene el Espíritu de Cristo. Es solo una forma de hablar. ¿O realmente tiene el Espíritu de Cristo? Primero, Heber dice que en 2018 o 2019, la mañana del 22 de agosto, alrededor de las 8 en punto, el hermano Heber oró durante aproximadamente 1 hora. Después de eso, se quedó dormido, porque mientras el hermano Heber oraba, sintió que le fallaba mucho al Señor, y que debía amar al Señor con toda su vida. Mientras oraba y oraba, derramó muchísimas lágrimas, de esas que no se pueden detener. Las lágrimas caían como gotas de lluvia.
cayendo del cielo, fluyendo sin cesar. Y así, cuando se secaron, después de eso, la oración también terminó, y Heber se quedó dormido. Mientras dormía, el Señor Jesucristo se le apareció en un sueño. Y además, el Señor también se apareció con 3 apóstoles. Estos 3 apóstoles eran Pedro, Juan y Jacobo, quienes se le aparecieron a Heber en el sueño. En ese momento, el Señor caminó hacia el hermano Heber, y el hermano Heber también caminó hacia el Señor. Entonces, cuando llegó ante el Señor, el hermano Heber tomó la mano del Señor, sosteniendo su mano con ambas manos. En cuanto sostuvo la mano del Señor, el Espíritu del Señor entró directamente en el hermano Heber. En el sueño, el Señor Cristo se convirtió en una asombrosa y gran oscuridad, que entró en el hermano Heber. Entonces, un poder inmenso, un poder enorme llenó al hermano Heber. Como cuando inflamos un neumático. Después de llenarse, inmediatamente, y luego, se despertó. Así fue, y llegó a ser como estar inflado. Una gran fuerza entró en él. Entonces, Heber dijo, ¿cómo es que hay una fuerza llenando mi corazón? Se despertó de inmediato. Heber estaba pensando, ¿cómo es que el Señor entró en mí? Entonces, ¿qué es esta fuerza? En ese momento, tampoco se atrevía a preguntar a nadie. Nadie había recibido esta gracia antes. Tampoco se atrevía a preguntar. Pero antes de este suceso, 8 meses antes, es decir, en el año 2018, el 28 de diciembre, el Espíritu del Padre, cuando entró en el hermano Heber, el Padre dijo, Jehová Dios es tu Padre. Jehová Dios es tu Padre. Después de decirlo más de 10 veces, también hubo una fuerza inmensa, que también entró en su interior, como si se inflara, llenando el corazón del hermano Heber. Había una fuerza enorme, como si se inflara, esa clase de fuerza que infla un neumático, y se llenó. En el momento en que se llenó por completo, el hermano Heber se despertó. Esto significa que el hermano Heber recibió 2 espíritus. Uno es el Espíritu de Dios, y el otro es el Espíritu de Cristo. Entonces hoy decimos, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. El hermano Heber dijo, mucho de esto. Entonces, ¿qué hay del Espíritu de Cristo? También, al igual que el Espíritu de Dios, entra en el corazón del hombre. Hermanos y hermanas, ¿saben? ¿Acaso nosotros no debemos llegar a ser hijos de Dios, y también llegar a ser hijos de Cristo? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? El Espíritu de Dios entra en nosotros, y entonces somos hijos de Dios. El Espíritu del Señor Cristo entra en nosotros, y nos convertimos en hijos del Señor Cristo. Por esta misma razón, decimos que, al ser bautizados, descubrimos que no es solo en el nombre del Señor Cristo, sino que también debemos ser bautizados en el nombre de Dios, para que lleguemos a ser de Dios y de Cristo. Por eso el hermano Heber dijo, cristianos. Algunos dicen, soy cristiano. Mi familia ha sido cristiana por 5 generaciones. Desde que estaba en el vientre materno, ya era considerado cristiano. Podrían decir, desde que estaba en el vientre materno, ya era cristiano. Hermanos y hermanas, ¿creen eso? ¿Que ya era cristiano en el vientre materno, sin haber nacido aún? Para ser cristiano, en primer lugar, uno debe ser bautizado en el nombre de Cristo, y además recibir el Espíritu de Cristo, para ser un cristiano. De este modo comprendemos que, en realidad, uno debe tener el Espíritu de Cristo, para ser cristiano, porque la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y también dice, y si el Espíritu de Cristo habita en vosotros, vuestro cuerpo físico está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia, para tener vida eterna. Este pasaje de la Escritura dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él no pertenece a Cristo. Entonces, el hermano Heber dijo, hay una religión, que también tradujo la Biblia. Su Biblia se llama la traducción del Nuevo Mundo. Esta religión se llama la religión de los testigos de Jehová. Cuando tradujo esta frase, el hermano Heber la tradujo como, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Pero esa religión la tradujo como, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Ja ja ja. Entonces los hermanos y hermanas dicen, el Espíritu de Cristo. Entonces nadie lo sabría. El Espíritu de Cristo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Es evidente que lo tradujo mal, porque no saben que el hombre debe recibir el Espíritu de Cristo. Por eso pensaron erróneamente. ¿Se habrá equivocado Pablo? ¿Cómo va a haber un Espíritu de Cristo? Seguro que no hay Espíritu de Cristo. Traduzcámoslo como el Espíritu de Cristo. De esta manera, ellos ni siquiera el Espíritu de Cristo han recibido. Entonces ellos no son cristianos.
Ellos no saben que recibirán el Espíritu de Cristo. Entonces, el cristianismo tampoco es el Espíritu de Cristo. No son cristianos. Solo que, dado que Cristo Jesús es el padre del hermano Heber, y Heber es su hijo, y además, recibió el nombre del Señor Jesucristo, por eso Heber dice, y verdaderamente dice, que todos los que no creen en el hermano Heber, ciertamente no recibirán el Espíritu de Cristo, ni recibirán el Espíritu de Dios. Tal vez algunos hermanos y hermanas digan, hermano Heber, ¿no te estás enalteciendo a ti mismo? Si no creemos en ti, ¿ya no recibiremos el Espíritu de Cristo? Si no creemos en ti, ¿no recibiremos el Espíritu Santo de Dios? ¿No te habrás equivocado? Heber dice, lo que Heber dice, es la verdad, por una razón. Todos los israelitas hicieron un pacto con Dios, para ser el pueblo elegido de Dios. El hermano Heber es el Israel del nuevo pacto. Creyendo en el hermano Heber, se recibe el Espíritu de Dios y del Señor, porque Dios estableció al hermano Heber como pacto, para recibir el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Cristo, como mediador del pacto. Entonces, todos los que creen en el hermano Heber, y los siguen, los que pertenecen al nombre del hermano Heber, por causa del hermano Heber, el Espíritu de Dios y el del Señor Cristo, por causa del hermano Heber, ellos los recibirán, por esta misma razón. Esto es lo que nos hace entender que, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Así lo entendemos. Entonces, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, ¿en quiénes nos convertimos? ¿A quién pertenecemos? ¿El Espíritu de quién moraba en nosotros antes? Antes de ser salvos, era el Espíritu del enemigo de Cristo. Vive en nosotros. El Espíritu del Anticristo mora en el hombre. Antes de creer en Jesucristo, el Espíritu del Anticristo es el Espíritu de Satanás. Por lo tanto, todos los bautizados comprendieron especialmente que deben recibir el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. De esta manera nos convertimos en aquellos que tienen escrito en la frente el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Es por esta razón que el hombre debe recibir el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Esta persona es salva. ¿Por qué? Dios ya le ha dado el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo a él, para que sea bajo el nombre de Dios, e hijo bajo el nombre de Cristo. Aquí se dice, visto así. Por ejemplo, aquí decimos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo que habéis recibido no es el espíritu de pecado para ser esclavos de Satanás, que os haga temer de nuevo el castigo de Dios. Es decir, nosotros los que creemos en Jesús, ¿recibiremos el espíritu de Satanás? No. En cuanto a nosotros los que creemos en Jesús, ya no recibimos el espíritu de Satanás, sino que lo que habéis recibido es el Espíritu Santo de adopción como hijos. Es el que os hace. Es el Espíritu Santo para ser hijos de Dios, que os hace clamar a Dios como papá. Padre, es decir, Abba Padre. Llamamos a Dios Abba Padre. Entonces, ¿cómo se puede llamar a Dios Padre? Es cuando recibimos el Espíritu de Dios, es decir, los hijos de Dios. Recibimos el Espíritu de Cristo, es decir, los hijos de Cristo. Entonces nosotros los que creemos en Jesús, no es para que recibamos el espíritu de Satanás, o el espíritu de los ángeles caídos, para que sigamos temiendo el castigo de Dios, sino que lo que recibimos es recibir el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu del Señor Cristo, para que no solo seamos hijos de Dios, sino también hijos del Señor Jesucristo. Por eso llamamos a Dios Padre. Por supuesto, también debemos llamar al Señor Jesucristo Señor Papá, o llamarlo Papá. Señor Jesús, Él no solo es nuestro Papá, sino también nuestro Señor, y el Padre Celestial es nuestro Dios, y también nuestro Padre. Pongamos un ejemplo. Decimos, ahora el Espíritu de Dios mora dentro del hermano Heber. Entonces Jehová es el Dios del hermano Heber. ¿Por qué es el Dios del hermano Heber? Porque su Espíritu ya mora dentro del hermano Heber. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está dentro del hermano Heber. El Espíritu de Jehová está dentro del hermano Heber, para ser el Dios del hermano Heber. Entonces el Espíritu del Señor Jesucristo está dentro del hermano Heber. El Espíritu de Jesús está dentro del hermano Heber. Entonces el Espíritu de Jesús se convierte en el Señor del hermano Heber. Entonces, hermanos y hermanas, llaman a Jesús Señor. Señor, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Qué significa? De hecho, llamar a Jesús Señor. Señor, en realidad, el Espíritu de nuestro Señor mora en nosotros, el Espíritu de Jesús
ha entrado en nosotros. Entonces, aquel que mora en nosotros, el Espíritu del Señor, mora en nosotros, así que, el Espíritu de Jesús, se convierte en el Señor de nuestros hermanos y hermanas, dado que el Espíritu de Dios también mora en nosotros. Por eso el Espíritu de Jehová, que es nuestro Dios, también es nuestro Padre. Pero al igual que Adán al principio, Jehová era su Dios. Porque el Espíritu de Jehová moraba dentro de Adán. Por eso Jehová era el Dios de Adán. Y también el Padre de Adán. Cuando Adán se rebeló contra Dios, el Espíritu de Jehová dejó a Adán. Entonces Jehová ya no era el Padre de Adán, ni tampoco el Dios de Adán. Y en ese momento, el espíritu de Satanás entró en Adán. En ese momento, a decir verdad, el diablo se convirtió en el padre de Adán. El diablo se convirtió en el Dios de Adán. Es decir, el Dios de Adán. Esto es para hacernos entender que para ser redimidos, es para que recibamos el Espíritu de Jesús, para que el Espíritu de Jesús se convierta en nuestro Señor, y también para recibir el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Jehová se convierta en nuestro Dios, morando en nosotros como Dios. El Espíritu de Jesús mora en nosotros como Señor. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.